Un hombre se despide de su familia. Ucrania, el país en el que creció, se convierte lentamente en la Unión Soviética. Y los militares no quieren judíos en su nueva patria. Los soldados invaden la casa de los padres de ese hombre. Entonces la familia huye a Rumania, de donde años después también tendrán que salir huyendo. Aquel hombre entonces toma otra dirección. Viaja a un país lejano en el que ya se encuentra un familiar. Cruza el Atlántico. Llega a Puerto Colombia en 1938. Y sin saber nada de español, se asienta en Bogotá. Ahí se casa con la hija de unos migrantes polacos. Forman una familia. Nacen 4 niñas. En medio de los juegos entre hermanas y las conversaciones familiares se instala lo que se convertirá en una presencia constante: el silencio. Seis décadas después, la policía de Miami arresta a la nieta del hombre que salió huyendo de Ucrania. Arrestan a Tania, la protagonista de esta historia. El motivo: la encontraron fumando marihuana en el colegio. Tania tiene 14, vive en Miami hace 2 años, desde el momento en que sus padres se separaron y su madre las trajo a ella y a su hermana menor a vivir a esta ciudad. A Tania le encanta escuchar punk y escribir poemas de amor y anarquía. Durante la 19ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín la entrevistamos. Esta es su voz. O sea, es raro porque de castigo, cuando me arrestaron, en Estados Unidos me pusieron a hacer servicio comunitario. Y entonces yo elegí pues, que me pusieran en la biblioteca ahí, local de Miami-Dade. En esa biblioteca le toca ordenar libros, organizar las estanterías. Es la primera vez en mucho tiempo que disfruta estar en un lugar como ese, pero en su casa la situación empeora. Su mamá, que es norteamericana, se separó hace poco del papá de Tania y decide casarse con un veterano de la guerra de Vietnam. Tania no aguanta más la tensión ni el silencio. Y entonces yo dije, no, pues, ¿qué hacer? Entonces nos devolvimos, mi hermanita y yo, a vivir con mi papá, que igual fue pues raro porque había pasado muchas cosas de la separación. Tania y su hermana llevan 2 años separadas del papá, y la casa a la que regresan es amplia y callada. En ese lugar, en el que antes vivía toda la familia, Tania se siente sola. Sobre todo los fines de semana, cuando su papá va a visitar a una novia. Entre el inglés norteamericano de su mamá y los orígenes ucranianos de su papá, Tania siente que no pertenece por completo a ninguna parte, tal vez a los poemas. Los versos de Alejandra Pizarnik y la prosa de Dostoyevsky y Hermann Hesse le dan pistas por esos días para entender el desarraigo. El aire callado de las tardes de literatura la estaba conduciendo a algo. Serán 2 poetas quienes le ayudarán a encontrar las primeras respuestas para nombrar la incompletud. El canto es voz, ritmo, música y lenguaje. Y en los libros se puede sentir con las manos, con la mirada, con los oídos atentos. Deslizar el dedo por el corte de las hojas, por el canto del libro, es empezar a explorar con múltiples sentidos las ideas impresas en las páginas, la resonancia de las palabras, el aroma de las historias. Bienvenidas y bienvenidos a Por el Canto del Libro, encuentros que contagian el placer de leer. Soy Leonardo Muñoz, promotor de lectura en las bibliotecas con fama. Me encanta leer poemas y escribir historias. Y los invito a acompañarme a conocer la historia de personas para quienes la lectura y la escritura ha sido importante en sus vidas. En el canto de hoy, una mujer que aprendió a leer el silencio, el de su historia familiar, el de 2 poetas difíciles de descifrar y más adelante, el de su propio cuerpo. Tania recuerda con frecuencia una escena de su infancia que se repetía por las calles de Bogotá.
su mamá hablándole en un idioma extraño y ella mirando para todos lados, con ganas de que nadie se diera cuenta. Yo creo que, bueno, mi mamá nos hablaba en inglés a mis hermanas y a mí. Entonces era el idioma que hablábamos en la casa. Y cuando salíamos, mi mamá nos hablaba en inglés y a nosotros nos daba mucha pena. El único que les hablaba en español era el papá, que la mayor parte del tiempo andaba en otra parte. Pero cuando sí estaba en casa pendiente de ellas, les leía a Tania y a su hermanita menor un tipo de relatos que a Tania le fascinaban. Eran esos como libros de terror que tenían instrucciones de cuentos. Entonces era como la persona que está leyendo hace silencio acá y luego grita, no, o cosas así. Tania, sus 3 hermanas, su mamá y su papá vivían en una casa vieja y enorme de varios pisos. El lugar ideal para los cuentos de terror era el consultorio de psicoanálisis del papá, que daba en un sótano aislado del resto de la casa. Había un cuarto de servicio donde se lavaba la ropa y un cuartito que era el consultorio de mi papá que hace psicoanálisis. Todo suena bien tétrico porque había un diván para los pacientes. Y ahí nos leía a mi hermana y a mí, a mi hermana. Mi hermana odia el terror. Pero yo creo que le gustaba el parche, pues de que nos leyeran. En ese hogar con muchas habitaciones cabían varios contrastes. Una hermana que amaba el terror y otra que lo odiaba. Un padre que hablaba español y una mamá que insistía en hablarle a sus 4 hijas en inglés. Mientras tanto, las otras 2 hermanas, que eran mayores, ponían canales de televisión que a Tania no le interesaban para nada. Entonces, ella, en silencio, se tiraba al piso a dibujar, escribir y jugar en sus cuadernos de niña de 10 años. No era consciente de eso aún, pero con el movimiento de sus muñecas sobre el papel tomaba una decisión. Pero en esa época también yo escribía cuentos, leía cuentos y escribía cuentos así como raros. Ahorita justo me estaba acordando de uno, que era como que unos chinos se tiraban por un tobogán y terminaban en el Triángulo de las Bermudas. Escribió sus primeros relatos con todo su cuerpo apoyado en el piso, con sus manos como protagonistas, todos los relatos en español. Cuando cumplió 12 años y se enamoró por primera vez, abandonó la prosa y migró a la poesía. Había una contradicción que a Tania le parecía natural. Odiaba leer poesía. Le sonaba forzada y cursi, pero escribirla, con todos sus caminos posibles, era una experiencia diferente. Y luego, como a los 14, me empezó a gustar hartísimo el punk y empecé a escribir como poemas anarquistas. No leía nada de poesía, me sonaba como recursi, como esa idea que la gente tiene en la poesía, que era la que yo tenía también en esa época. Todo rimaba, las tragas, y de repente eran como unas rimas, pero como más, sí, como más anárquicas. Tania escribía tirada en el piso, en la cama, nunca en un escritorio. Deslizaba el puño sobre el papel aprovechando todo el cuerpo. Hasta que un día las cosas cambiaron. Entonces mi mamá, después de 23 años de estar pues casada, dijo como, ¿yo qué hago acá? Empacó sus cosas y se llevó a las 2 hijas menores con ella. Una pausa y volvemos. Hay recuerdos que nos marcan para siempre desde que somos pequeños. Una canción susurrada, una rima que provoca risas, un cuento que nos pinta mundos imaginados. En Confama sabemos que la primera infancia es un momento mágico, en el que las palabras, las canciones y los cuentos comienzan a abrir ventanas en la mente y el corazón de los más pequeños. Por eso, en nuestra editorial Lecturas Confama, hemos creado 3 libros pensados para acompañar a quienes cuidan, guían y aman a niños y niñas en sus primeras páginas. Un mundo de canciones, un mundo de poesía y un mundo de historias son libros para leer en voz alta, para disfrutar juntos, para jugar, imaginar, enriquecer el lenguaje y sembrar memorias afectivas. En Confama creemos que leer en voz alta crea puentes, entre palabras y mundos, pero también entre adultos y pequeños. Descubre estos y otros libros en la página web de Lecturas Confama y déjate llevar por la magia de compartir historias. Regresamos con el canto de hoy, Tania Ganiski.
Tania tenía 14 años cuando ella, su hermana menor y su mamá se asentaron en Miami. En los pasillos del colegio y las autopistas anchas de esa ciudad se rodeó de amigas y amigos colombianos, pero había una persona en particular con la que se entendía bien. Y ahí empecé a hacer como una poesía así como rara con una amiga que era de Medellín, que se llama Lina. Lina era paisa. Le encantaba la literatura, la filosofía y la música. Así que lentamente y lejos del país de origen, se tejió una complicidad entre ellas. Y a ella un novio, que era un punkero peruano, regaló una máquina de escribir. Rápidamente se inventaron su primer proyecto literario, un libro de poesía con esa máquina de escribir. Todo iba bien hasta que pasó lo que les contaba al principio de este episodio. Las encontraron fumando marihuana en el colegio. A las dos las arrestaron y para Lina, que no tenía papeles para quedarse en Estados Unidos, fue grave. Y les tocó irse a vivir a otra ciudad. Y fue en esas que pasó lo de la máquina de escribir y el libro. Para no perder el libro que estaban haciendo, lo imprimieron como pudieron. Se encontraban en el tren que conectaba sus dos ciudades para repartirlo entre los pasajeros. Un libro escrito a 4 manos, grapado e imperfecto. 2 adolescentes que el mundo separó compartían poesía a desconocidos de un tren. Dicho eso, Tania tampoco se libró del castigo por la marihuana. El Estado le exigió que hiciera varias horas de servicio comunitario y como les contaba al principio, ella misma escogió cumplirlas en una biblioteca. Se pasaba horas limpiando estanterías y organizando obras. Hasta ese momento, había entendido la escritura como algo íntimo, distinto de la vida que transcurría afuera. La lectura todavía no era parte de esa práctica. Pues yo creo que por mucho tiempo yo no tenía ni idea de que leer era importante para escribir. O sea, como escribía como jugando y como teniendo una vida privada. Pero en esa biblioteca callada, Tania sintió algo diferente. Además de la escritura, los libros eran un lugar donde el silencio era amable. Ahí quizá yacía algo que a ella le faltaba. Al ver que la unión de su mamá con un veterano de Vietnam era inminente, decidió devolverse a Colombia. Tiempo después se enteró de que a Lina la habían deportado y estaba en Medellín. De regreso en Bogotá, Tania seguía sintiendo una fuerte sensación de desarraigo. Se acercaba a las respuestas de las preguntas que se hacía sobre esa sensación, pero aún seguían siendo difusas. La casa amplia ya no tenía mamá hablando en inglés, ni hermanas mayores viendo televisión, pues ya cada quien había seguido con su vida. En el colegio, el aire también se sentía distinto. Tania, ahora con 16 años, se llevaba bien con sus compañeros de clase, pero no era lo mismo que en Miami. Llegué como también sin muchos amigos porque yo siento que en la adolescencia uno hace como así los amigos y los había hecho en otra parte. Era un momento raro. Tania buscaba formas de expresarse. Por ejemplo, le encantaba la clase de fotografía, pero fruto de eso, igual que en Miami, terminó castigada en una biblioteca. Y un día le presté mis negativos a un chico y luego la siguiente clase como que yo los usé y la profesora me dijo, ¿por qué estoy usando los negativos de este pelado? Yo le dije, no, yo le presté los negativos a ese pelado porque no tenía la clase pasada y no me creyeron. Su compañero, al que le había prestado los negativos, no dijo nada. Al principio parecía una tragedia. Pero ahí, entonces nuevamente terminé como castigada en una biblioteca. Pero me gustaba, o sea, me gustaba el espacio, me gustaba leer, me gustaba hacer los informes, o sea, como que escribir me gusta, no importa, creo, las condiciones. Entre las estanterías de la biblioteca del colegio y las lecturas que le mandaban, Tania empezaba a identificar autores que la fascinaban. Sí, como que ahí leí harto, o sea, lo que me ponían a leer en el colegio lo disfrutaba hartísimo. Me obsesioné con Dostoyevsky, Demián, de Germán Hesse, que era un libro divino como de un niño que tenía una marca ahí, era un chino súper raro. Historias de mundos cifrados, personajes que no terminaban de encajar y que lograban grandes proezas incluso en medio del dolor. Muchos de esos libros se los llevaba para la casa, donde durante los fines de semana la esperaban largas horas de soledad. Mi papá se solía ir donde una novia y quedábamos mi hermana y yo ahí en la casa y no sé, como que era
era mi forma de estar sola, o sea, me gustaba hartísimo. O sea, pero ahora pienso que no era estar sola, sino estar en un diálogo constante con estos autores. Con su amiga Lina, que seguía siendo muy importante en su vida, se llamaban, rotaban libros y películas. Tania rayaba los libros dejando reflexiones y pensamientos. Producía películas caseras con base en los poemas de escritoras como Pizarnik y también se la pasaba escribiendo con la fuerza del desahogo, tirada en el piso, en la cama, sus manos deslizándose sobre el papel como si tuvieran vida propia. Antes de pasar un verso a limpio con una máquina, usaba las manos como el origen intuitivo de cada frase. Y empecé a escribir hartísimo también. No sé cómo, no me acuerdo cómo me levanté una máquina de escribir también. Y escribí ahí cosas o muy dramáticas. Un día llegó un paquete inesperado a la puerta de su casa. Venía de Estados Unidos, era de su mamá. Ella lo abrió, extrañada. Era la obra completa de una autora norteamericana desconocida hasta entonces para Tania. Se llamaba Emily Dickinson, una poeta estadounidense del siglo XIX que escribió casi 2000 poemas y, a regañadientes, publicó menos de 10 en vida. Los editores le pedían que corrigiera los versos, que los dejara con un sentido completo, que no dejara preguntas sin responder. Pero ella siempre se negó. Prefirió guardarlos en un cajón antes que renunciar a la esencia de su escritura. Un cajón que el mundo tardaría mucho tiempo en abrir y publicar. Me oculto dentro de mi flor, para que, al marchitarse en tu vaso, tú, sin sospecharlo, sientas por mí casi una soledad. Durante varias tardes, Tania se tiró al piso a leer esa obra que acababa de llegar a sus manos, pero no lograba descifrarla. Los poemas parecían cifrados. No contaban ninguna historia. Usaban palabras demasiado complejas. Y eso no fue lo único que la extrañó. Dentro del paquete también había una nota de su mamá. Era cariñosa, escrita con el mismo calor con el que se hablaban cuando Tania era una niña. Una nota escrita como si nunca hubiera habido un arresto ni una separación. Por esa época, Tania, gracias a la comprensión del silencio que le permitían las palabras, decidió estudiar literatura. ¿Qué le podían decir las letras y el silencio sobre los universos que llevaba dentro? Sobre su historia familiar, sobre el desarraigo. En la universidad, Tania se acercó más a la poesía. Si bien lo que sucedía en las aulas de clase le gustaba, lo más intrigante era lo que sucedía afuera. Mis amigos estaban obsesionados con la poesía. Entonces, más que lo que nos ponían a leer los profesores, que igual era chévere, cada quien como que descubría algo de repente, un autor, ¿no? Como Nicanor Parra, algo así que de repente no nos estaban poniendo a leer en la universidad y eso circulaba. Los versos de poetas latinoamericanos como el chileno Nicanor Parra, revolucionario iconoclasta, la peruana Blanca Varela, quien exploró la soledad y el peso de la existencia, y la argentina Olga Orozco, que se adentró en lo místico y lo onírico, pasaban de mano en mano entre fotocopias y cervezas. Con la fuerza de los brazos, Tania desarmaba con el lápiz los textos que leía por esa época. Llenaba los márgenes de notas. Y yo era una persona que tomaba muchos apuntes, pues no de cualquier novela que estoy leyendo, sino como de algo que estoy leyendo para escribir algo. Por entonces también ganaba sus primeros concursos de poesía. Dejé entrar a un pájaro de fuego. Apagué la luz para vaciar el espacio y solo verlo a él. Voló sin quemar el silencio. Un pájaro de llamas inofensivas. Cuando terminó la universidad, cambió el formato de lectura. Ahora me arrepiento de todo lo que fotocopié en la universidad. Sintió la necesidad de tener sus libros, de llenarlos de notas, de empezar a construir una biblioteca propia. Pero bueno, ahí como que después sí empecé a querer comprar poesía. Me gustaba ir a las librerías y ver qué había y sorprenderme. En una de esas búsquedas, en una librería famosa de Bogotá, tocó el dorso de un libro que no reconocía.
Lo abrió sin esperar mucho. Se titulaba Amapola y Memoria, y como la obra de poesía de Dickinson, aquel libro estaba lleno de poemas aparentemente confusos. Te bebemos al mediodía. La muerte es un maestro de Alemania. Fuga de la muerte. Te bebemos por la tarde y en la mañana bebemos y bebemos. La muerte es un maestro de Alemania. Su ojo es azul. Te acierta con bala de plomo. Te acierta preciso. Similar a cuando descubrió los poemas de Dickinson, Tania sabía que había algo ahí que no se dejaba descifrar por completo, pero que la atrapaba de una manera particular. Pero los poemas eran como súper difíciles, pero también me llamaba mucho la atención como algo que tenía que ver con el acertijo, con también algo que no se resuelve. Entonces Tania leyó la biografía del autor. Paul Celan fue un hombre cuyos padres murieron en los campos de concentración de los nazis. Él mismo escapó de un campo de trabajo forzado bajo el mismo régimen, en Rumania. Como tantas víctimas de esa tragedia, fue uno de los únicos sobrevivientes de su familia. Después de la guerra se desplazó de Bucarest a Viena y luego a París. Allí se convirtió en uno de los poetas más importantes del siglo XIX. Y ya, encontré ese libro por azar. Y me obsesioné. Era una obsesión impulsada por la empatía, por la curiosidad. Digamos que este poeta me llamaba mucho la atención porque tenía una historia que yo sentía muy cercana, como a la de mi abuelo, y tenía una forma como de callar en los poemas que me llamaba muchísimo, como sobre todo su forma de callar la sentía yo muy familiar. Tania entonces lo leía con paciencia, casi siempre en el piso, buscando quizá una atmósfera de concentración en su cuerpo, como el ritual de niña con sus cuadernos mientras sus hermanas veían la TV. Subrayaba y escribía notas sobre el libro, pero no lograba descifrarlo. En lugar de desesperarse, observaba los silencios de Celan con más intriga. No me sentía retada por no entenderlo, sino era como tengo que superar esto, sino como, como porque este man no se deja entender también. Tania empezó a estudiar los filósofos que Celan había leído, a seguir sus huellas. Estaba leyendo el resto Heidegger, que era uno de los filósofos que leía el resto Celan, como que ahí ya estaba empezando, pero de ladito, sí, como que me gustaba, como que me fui por ahí. Y hasta hizo una maestría en filosofía e hizo su tesis sobre Celan. Sin embargo, uno de los eventos que más la atravesó fue cuando decidió hacer su doctorado en filosofía y literatura en la Universidad de Warwick, en Coventry, Inglaterra. Curiosamente, Coventry es una ciudad que fue bombardeada y reconstruida con un modernismo futurista después de la Segunda Guerra Mundial. En ese doctorado, Tania estudió a poetas y filósofos que hacían del silencio y la distancia un lenguaje en sí mismo. Dickinson y Celan como poetas, Jean-Luc Nancy y Maurice Blanchot como filósofos, todos integrados por una pregunta: ¿qué pasa cuando la escritura deliberadamente no lo dice todo? Pero creo que eso fue súper lindo, como querer entender eso, y la verdad le dediqué mi doctorado a entender como esa resistencia. Entre más leía y rayaba sus libros, más cercanía encontraba con Dickinson y Celan. Eran poetas de siglos y mundos distintos, pero compartían algo que Tania llevaba sintiendo hace mucho tiempo: la habilidad de dejar espacio sin llenar, sacarle al silencio y las distancias con el lector toda su capacidad expresiva. Estudiando a Celan en Inglaterra, Tania cayó en la cuenta de algo: estaba más cerca que nunca de Ucrania, del país del que su abuelo había huido 70 años atrás, y también del lugar donde Celan había nacido. Hacía ya un tiempo había participado en un concurso de poesía y estaba a la espera del resultado porque le había hecho una promesa muy seria a su hermana menor. Si se ganaba ese concurso, la invitaba para que fueran juntas a Ucrania, a recorrer la historia de los familiares que se habían quedado del otro lado, a ponerle el cuerpo al silencio que llevaba tanto tiempo habitando. ¿Lo lograrían? Una pausa y volvemos. Las bibliotecas con fama son casas abiertas donde las palabras encuentran a las personas y las personas encuentran un modo distinto de mirar el mundo. Los libros y nuestras actividades, conversaciones, clubes, talleres y encuentros te están esperando. Si quieres descubrir tu próxima lectura, la siguiente historia que te acompañará en el camino a casa,
y hacer parte de una comunidad de personas que conversa, crea y se acompaña, ven, entra, respira, elige. Conoce la programación, cómo inscribirte y empieza a leer en www.confama.com/bibliotecas. Regresamos con el canto de hoy. Tania Ganiski. Cuando Tania se ganó el concurso de poesía, las otras hermanas se conmovieron con la idea de un viaje para acercarse a los caminos del abuelo. Y en esas, otra hermana tuvo una relación así paila con un man y quedó vuelta a nada y ella dijo, no, pues yo me les pego. Y después, otra hermana. Y el esposo de mi otra hermana dijo, no, pues iban a ir todas. Yo le ayudo para que usted vaya. Era la primera vez, desde que eran niñas, que viajaban juntas. Primero, Tania se encontró con su hermana menor en Inglaterra. Y después nos encontramos en Varsovia con mis otras dos hermanas. Y yo había contactado a un man en Ucrania que se llamaba Igor, pues para manejar, porque no hablábamos el idioma, no se leía, o sea, era como, ¿cómo vamos a manejar acá? Entonces, hicimos ahí pues como visitas a campos de concentración. Después de que Ucrania se convirtió en parte de la Unión Soviética, los militares del régimen persiguieron a la población judía. En medio del terror, el abuelo de Tania huyó a Colombia, donde lo esperaba un hermano, y en Bogotá se casó con una mujer hija de inmigrantes polacos, pero el resto de la familia se quedó en Europa. De repente, los militares invadieron la casa de los papás de mi abuelo y se fueron para Rumania. Y en Rumania, como que se lo empezaron a pelear los rusos y los alemanes. En Chernobyl, la ciudad donde nació Paul Celan y que en esa época pertenecía a Rumania, fue secuestrada la tía abuela de Tania, que murió en un campo de concentración. Los que lograron escapar quedaron dispersos por distintas ciudades de Europa. Décadas después, Tania y sus hermanas tenían sus nombres y sus direcciones. O sea, fuimos al pueblo donde nació mi bisabuelo, teníamos un tío abuelo que había estado encerrado en el gueto de Varsovia y se escapó. De hecho, fue el primer sobreviviente del Holocausto en llegar al país. Entonces fuimos a la casa de él, o sea, hicimos como unas visitas que teníamos pendientes. En ese viaje, Tania se acercó desde la presencia y el cuerpo a la historia familiar. Y extrañamente nunca pude escribir nada sobre ese viaje. O sea, fue como, vamos a ir al lugar de todos los silencios y todo sigue en silencio. Al regreso en Inglaterra, Tania tiraba una sábana sobre las piedras del jardín de su casa y se echaba a leer. En tiempos muertos escribía poesía, como siempre, con mucha conciencia de sus manos. Una acción que desde que era niña era parte fundamental de aquel proceso. Las muñecas que se deslizaban con intuición, muchas veces guiando a la mente y dibujaban palabras y mundos nuevos. El silencio de las manos dando forma al silencio de las palabras. Un día no tendré escritura. Sacaré la lengua como los colgados, inútilmente. Nunca dominé la gramática del fuego y mi idioma siempre se inclinó hacia las cenizas. Para entonces habré domesticado el silencio, que me seguirá como un perro. El tema que atravesó su tesis doctoral fue ese: cómo Dickinson y Celan, cada uno a su manera, construían distancia dentro de los poemas, no para alejar al lector, sino para invitarlo a hacerse preguntas. Dickinson con sus versos incompletos, Celan con sus silencios, con su renuencia a dar todo el contexto. Tania había pasado años aprendiendo a leer el silencio y las distancias de Celan, de Dickinson, los de su abuelo y el resto de su familia. Y por fin, tendida sobre un jardín en Warwick, sentía que empezaba a entenderlos. Desde niña, sus manos habían sido el instrumento con el que nombró el mundo. Los cambios de país, el silencio familiar, los primeros proyectos literarios, todo había pasado por ahí, por ese gesto de deslizar el puño sobre el papel. En 2019, de regreso en Colombia, sus manos sufrirían un accidente que cambiaría todo. Tania sintió una mezcla de sorpresa y dolor cuando vio que ya no podía hacer tareas cotidianas. Eso fue como en el 2019 y me lesioné las manos en el trabajo, pero mal, o sea, como que no podía coger un tenedor ni nada. Las acciones más comunes de repente se hicieron difíciles. Abrir una puerta, tomar un tenedor,
sostener una taza de café y sobre todo leer y escribir. La escritura con las muñecas había sido fundamental en su vida de lector y poeta. Era la manera de crear versos desde la intuición del movimiento, de pasar de la caligrafía propia a la máquina de escribir y refugiarse en su propio silencio. Por la cabeza se le pasaron una infinidad de posibilidades. ¿Será que estudio psicología, algo que pueda hacer con la palabra, pero oyendo sin tener que escribir? Pero luego yo dije, pero ¿cómo voy a tomar notas? ¿Cómo voy a estudiar algo si no puedo tomar apuntes? Mientras tanto, cada que veía la biblioteca instalada en su casa, llena de libros, pensaba en lo que perdía cada vez que se sentaba a leer sin escribir en los márgenes de las páginas. Me encanta cuando releo un libro y lo abro, encontrar una historia de mi lectura y de cómo yo leía en ese momento. Y ahora como que dejar un montón de libros vacíos, sin marcas, no sé, es raro. Tania intentaba recordar a Dickinson y sus poemas incompletos, y a Paul Celan y su silencio. Se había pasado años explorando esas sensaciones tan familiares e intrigantes, y ahora, de una manera muy particular, estaba obligada a callar esos lenguajes que ella misma había aprendido, los de la lectura y la escritura con las manos, ese espacio místico y silencioso. Sin esas dos cosas, le faltaba un par de piezas fundamentales de sí misma. Aunque asimilar esa realidad dolía mucho, también recordaba las reflexiones después de leer a Paul Celan y Dickinson durante tanto tiempo. O sea, vivimos en un mundo que todo se quiere completar todo el tiempo y es como, a veces hasta violento. Sí, como pensar que todos los espacios vacíos son para que los llenemos. Y entonces más bien lo incompleto me obsesiona desde ciertos autores, como Emily Dickinson, como Paul Celan, justamente porque siento que son invitaciones a cuidar esa distancia y no a llenarla. Entonces Tania buscó poemas viejos en sus cuadernos y los que no pudo escribir con las manos se los dictó al computador. El libro se llamó Rara. El cuerpo se vuelve ruidoso mientras deja de funcionar. Luego, el dolor te somete a un silencio punzante. Puedo decir que a mis 33 años, mi cuerpo hirió mis sentimientos y fue un obstáculo en mi camino. En esa pausa triste, que no fue tipo suspensión sino colapso, hablé con sombras disociadas de los cuerpos que ya las proyectaban. Traté de asir formas y conversaciones con mis manos ciegas. No atrapé nada. También recordó a Emily Dickinson y la manera en que una parte fundamental de su obra fue descartada durante años por parecer incompleta. Entonces le dedicó un libro titulado Emily Dickinson y lo incompleto, en el que Tania, entre ficciones y realidad, cuenta parte de su historia familiar y también dialoga con Dickinson y sus poemas. Aunque debía esconderse y escribir en soledad, Dickinson transformó lo oculto en un espacio de resistencia. La turba que no podía suprimirse en el corazón crecía y crecía, como un huracán, precisamente porque nadie podía verla crecer y detenerla. La historia de mi mamá, como mamá, es la historia del ángel que cae de cabeza en el vacío. Mi mamá es poética en ese sentido. No se dejó definir solamente por la maternidad. Aunque el proceso creativo y el cuerpo, casi como uno solo, se han transformado, hoy Tania siente el placer de ver los poemas escritos. Los libros impresos y publicados, aunque incompletos, Tania abraza con fuerza lo que aprendió de Celan y de Dickinson. Al final de la entrevista para este podcast, Tania nos leyó un poema que escribió hace poco, en el que lo incompleto es una invitación a la posibilidad. Si dijera, este viento es el mismo de mi infancia. Si dijera, este viento pasa por mi cuerpo como una repetición que me asegura estar en el mismo sitio donde todo comenzó. Diría, el viento pasa
y no pasa. Lo voy a leer ahora con espíritu. Si dijera, este espíritu es el mismo de mi infancia. Si dijera, este espíritu pasa por mi cuerpo como una repetición que me asegura estar en el mismo sitio donde todo comenzó, diría, el espíritu pasa y no pasa. El equipo entero, técnicos incluidos, quedamos deleitados. Agradecemos a Paul Celan por su silencio, a Dickinson por sus poemas incompletos, a Tania por tomar ambas cosas, explorar su mundo interior y hacerlas parte de sí misma y de su obra. Hasta aquí el canto de hoy. En el próximo capítulo conoceremos la historia de una autora que no se conforma con algunas cosas. Lo quiere todo. En el canto de Tania escuchaste En mi flor me he escondido, de Emily Dickinson, del poemario La miniatura incandescente, y Fuga de la muerte, Paul Celan, del poemario Amapola y memoria. También un fragmento del poema Pájaro de fuego, del poemario El don del desierto, de los libros Desastre lento y Dickinson y lo incompleto, escritos por nuestra invitada. Puedes prestar en nuestras bibliotecas Confama alguna de estas publicaciones y de los autores mencionados en este capítulo como Hermann Hesse, Nicanor Parra, Olga Orozco, Blanca Varela, Alejandra Pizarnik y Fyodor Dostoyevsky. Yo soy Leonardo Muñoz, promotor de lectura. Esta historia fue escrita por Margarita Restrepo y editada por Laura Cristina Castrillón, Santiago Velázquez y David Osaba. La voz de los intervalos es de Lina Castañeda y la de las lecturas es de Laura Cristina Castrillón. Agradecemos a la Alcaldía de Medellín por permitirnos grabar a Tania Ganitsky durante la 19ª Fiesta del Libro y la Cultura, y al Jardín Botánico por prestarnos un espacio de su edificio científico para ello. Pueden encontrar todos los episodios y más información de este podcast en la Biblioteca Digital de Confama. Por el canto del libro es una producción de Confama. Gracias por escuchar.